iglesia avanza con poder. Aleluya. ¿Y cuál es el poder de la iglesia? Yo creo que muchas veces nosotros no hemos tomado más fuerza, más ánimo en la obra del Señor, porque no hemos entendido el poder de la iglesia. Vea Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículos 18 y 19. Gloria al Señor. Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Gloria al Señor. Vea qué bonito estos dos textos. Le dice el Señor a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oye, ¿por qué menciono este texto? Y le estoy hablando del poder de la iglesia, porque el Señor dice: yo voy a establecer mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Es decir, cuando la Biblia menciona el Hades, es el mismo Seol del Antiguo Testamento, y esas dos palabras significan infierno. Gloria al Señor. Es decir, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, la iglesia tiene un poder que ni las mismas fuerzas del infierno la pueden detener, porque la iglesia tiene un fundamento. Y ahí está el problema, cuando no hemos entendido el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia no es Pedro, no es ninguno más, sino que es el mismo Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¡Aleluya! Y el apóstol Pedro también decía: acercándonos a él, piedra viva. Acercándose a mí, decía Pedro. No. ¿Verdad que no? No. Decía él: acercándonos a él, piedra viva. Nosotros, decía él, edifiquémonos en él como piedras vivas también. Aleluya. Gloria al Señor. Porque el Señor le dijo: tú eres la roca en que voy a edificar mi iglesia. Le dijo: tú eres Pedro, eres una piedra, pero yo voy a edificar mi iglesia sobre la roca. Y esa roca es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Aleluya. Le voy a dar otro texto que lleva a entender mejor ese poder. Judas capítulo 1, versículo 22 y 23. Judas. Este no es Judas Iscariote, el traidor, ¿verdad? Este es Judas Tadeo, hermano del Señor. Dice Judas 1, 22 y 23. Mire qué bonito esos textos. A algunos que dudan, dice el texto, convencerlos. Ahí está Judas pegadito a Apocalipsis. Pegadito a Apocalipsis está Judas. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A otros, dice Judas, arrebátenlos del fuego. Gloria al Señor. Es decir, usted tiene el poder de llevar el mensaje de Cristo a las comunidades, a las personas. Y toda persona que oiga ese mensaje, de repente abre sus oídos y se convierte al Señor. Usted ha colaborado para que esa alma pueda ser rescatada de las llamas del infierno. Ese es el poder de la iglesia. La iglesia no está solamente para estar en las cuatro paredes. La iglesia no está solamente, ni tan siquiera solo para cantar, sino que la iglesia tiene el deber de llevar esta palabra a todas las personas. Y con ese testimonio usted los va a convencer. Con ese testimonio, esa palabra,
usted los va a arrebatar de las llamas del fuego. Y de otros debe usted también tener misericordia. Es decir, que hay gente, hermanos, que uno piensa que ni salvarse puede, ¿verdad? Pero tengan la misericordia, ¿quién sabe? La sacó el sol de ahí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Que dice, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. Gloria al Señor. Es decir, que hasta en el mismo vestuario se manifiesta la persona la contaminación que lleva. Amén. Pero en este punto, no me quiero quedar sin llevarlo a otra cita bíblica. En el Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 23. Números, capítulo 23. Ahí está en los libros de la ley o el Pentateuco. Gloria al Señor. Sí, los primeros 5 libros de la ley. Número 23, leemos el 20 al 23. Y va a haber algo muy especial allí. En todos esos capítulos, hay como 3 capítulos en los que hay declaraciones de un profeta que fue profeta de Dios. Para mí que fue profeta de Dios, pero se hizo malo. Gloria al Señor. Números capítulo 23, versículo 20 al 23. Oiga lo que dice. Dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, es decir, no la puedo detener. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Oiga lo que dice. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerza como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y Israel lo que ha hecho Dios. Dejémoslo ahí. Dios lo ha sacado de Egipto. Está hablando de Israel. Pero también esto es aplicable a ustedes, a nosotros como iglesia. A nosotros no nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado del mundo. Y luego dice el texto, Dios lo ha sacado de Egipto. Y luego dice que tiene fuerza como de búfalo. Es decir, poder. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. ¿Por qué lo estoy llevando a este texto? Porque cuando no hemos entendido el poder que tiene la iglesia, todavía le tenemos miedo a los encantadores y adivinos, a los brujos. Todavía le tiene desconfianza a su vecino, a su vecina, porque ella visita a los brujos. ¿Y cuál es la desconfianza? ¿Cuál es la desconfianza? No le agarre el plato de comida, porque no, esa mujer es mala. Si solo visitando brujos pasa. Ahí pasa medianoche con unas candelas prendidas. ¿Y cuál es el miedo? Si no hay agüero, no hay adivinación contra el pueblo de Dios. ¡Aleluya! Amén. El pueblo de Dios está bendecido. Entonces la iglesia avanza con poder. Y eso, véalo así. Segundo lugar, llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Es decir, que la iglesia tiene poder, un poder que se lo ha dado el mismo Cristo, al haberla fundado sobre él mismo. Pero aparte de eso, la iglesia ha recibido, ha sido llena de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, hay 2 cosas hermosas que tiene la iglesia. Tiene dones y tiene el fruto del Espíritu Santo. ¿A dónde aparece eso? Bueno, veamos en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo, vamos a leer 2 citas allí. 1 Corintios 1, 4 al 7. Y después nos vamos a trasladar al 12. Capítulo 12. 1 Corintios 1, 4 al 7 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra
y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo estaba la iglesia de los Corintios. Veamos el 12:4 y luego nos trasladamos al 7 y vamos a leer hasta el 13. El 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice el 7: pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aleluya. Pero los dones son diferentes. Amén. Entonces la iglesia está llena de ¿qué? Llena del Espíritu Santo. ¿Ya? Tal vez usted no vea que yo danzo, que yo hablo en lengua, pero yo estoy dentro del cuerpo de Cristo, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Ahora, si usted me mira ahí en la calle haciendo cosas incorrectas, o algo, hay cosas indebidas, aunque usted me mire acá, yo no estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo, pues el mismo Espíritu lo santifica y le reparte sus dones. Aquí aparecen 9 dones. Y usted puede algún día examinarse usted mismo y decir: ¿y qué don me habrá dado Dios? Y hay quien dice que tiene don de estar en la banca. No encuentro ese don en la palabra. ¿Verdad? No lo encuentro. Si a usted le gusta estar ahí, si a usted le gusta solamente estar un poco más quieto que otro, pero eso no se lo ha dado Dios. Ahí hay 9 dones mencionados en esa cita bíblica que le he dado. Entonces, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Amén. El problema es que usted quiera beber, porque para beber, para llenarse, usted tiene que beber. ¿Ah? Usted tiene que tomar el vaso, ¿verdad? Y llenarlo, pero si usted quiere un poquito. Hay quien dice: no, es que no quiero andar muy llena la vejiga de agua. Entonces, y a veces en lo espiritual así somos también. Bien poquito es lo que bebemos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Bien poquito. Quiere decir que al sacarnos un trote del enemigo, ahí vamos a quedar doblados, ¿verdad? Porque como no tomó, entonces la idea es llenarnos del Espíritu Santo, y cuando usted se llena del Espíritu Santo, se van a manifestar los dones del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aparte de eso, gloria a Dios, aparte de eso está el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerda usted dónde está? Gálatas 5. 21. Vamos a ver ahí el 22. Gálatas 5, 22 y 23. Dice así. Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que me gusta es esto que dice: contra tales cosas no hay ley. Llena del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, tiene dones del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, hay fruto del Espíritu Santo. Hay amor, hay gozo,
hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre y hay templanza. Gloria al Señor. Gente moderada, gente que no es tan así que un día sí, un día no, sino consagrada al Señor, dedicada al Señor. Pero quiero pasar a un punto más. La iglesia avanza con poder. La iglesia avanza, ¿cómo? Llena del Espíritu Santo. Pero viene un momento en que también la iglesia se da cuenta que al enemigo no le agrada que ella avance. Amén. Al enemigo no le agrada que ella avance. ¿Y qué es lo que hace el enemigo para que no avance la iglesia? Pone tropiezos. Amén. Pone tropiezos. Y le voy a mencionar la fuente. Son dos las fuentes de ese tropiezo. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y usted va a ver ahí en el 28 al 30. ¿De dónde provienen esos? ¿Cómo hace el enemigo para meter tropiezo en la iglesia? Hechos 20, 28 al 30. Dice la palabra del Señor así en Hechos 20, 28 al 30. El apóstol Pablo, hablando a los pastores allá de Éfeso, él dice así de esta manera. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores. La palabra obispo significa pastor. Dice que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Miren, para apacentar. Apacentar también es la misma palabra que pastorear. Para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, aquí viene la primera fuente, entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces, ahí lo espero. que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, aquí es la otra fuente. Carolina, va pues. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire lo que está diciendo Pablo. Allá hace, diríamos, 2000 años. Pero nos está hablando hoy a nosotros también. Miren, dice el Señor a los obreros, miren por ustedes mismos. Es decir, cuídense ustedes, guárdense ustedes, traten de vivir sabiamente ustedes, pero también cuiden la obra del Señor. La grey del Señor, aleluya. Cuiden el rebaño del Señor, que Él ganó con su propia sangre. Y dice Él, porque yo entiendo, yo sé que el enemigo está enojado contra la iglesia y el enemigo siempre está tratando de poner tropiezo, de poner problema. Y cuando yo me vaya, dice Él, porque, oiga, en todo ese capítulo, el apóstol Pablo se está despidiendo de ellos. Y les dice Él, yo no he reunido a anunciarles a ustedes todo el consejo de Dios. Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes. Cómo yo he trabajado de noche y de días. Y he derramado lágrimas por esta obra, dice el apóstol Pablo. Y les dice, pero yo quiero que ustedes no se vayan a dormir. Quiero que ustedes no vayan a descuidarse, porque vienen, ¿qué cosa? Lobos rapaces. Aleluya. Que no van a perdonar. Entonces, de afuera, vienen los tropiezos de afuera. Y yo quiero mencionar alguna cita bíblica que lo pueden alertar a usted y que me alertan a mí también. Vean, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4:1. Creo que ese texto se va a de saber usted también. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Hermano, no diga a todos que se sino
Amén. Probar los espíritus. Mire cómo dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, Aleluya. si son de Dios. ¿Pero por qué dice eso, Juan? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aleluya. ¿Verdad? La Biblia y un buen cristiano nunca le va a decir a usted que deje de creer en el Espíritu Santo. No. Hay gente que dice, no, es que ahí no creen en el Espíritu Santo, ese pastor no cree en el Espíritu Santo. También no sea que no cree en el Espíritu Santo, sino en esos falsos profetas que han salido por el mundo. ¿Eh? Y lo está advirtiendo un apóstol del Señor. Aleluya. Lo está advirtiendo la palabra de Dios. O sea, no soy yo que porque a mí no me gusta esa clase de personas, no es que yo eso, hermano, no es eso, sino que dice Juan, amado, no creáis a todo espíritu. Es decir, que Satanás se mueve también y Satanás es un espíritu. Satanás tiene a sus órdenes demonios, que son espíritus también, y esos se mueven en los ambientes en que nosotros estamos, también se mueven ellos, allá alrededor, allá en la calle donde vamos, se manifiestan, y dice Juan, no crean a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gloria al Señor. Es decir, Juan dice, cualquier momento los va a visitar un hombre, los va a visitar una mujer y les va a llevar palabra, que va a decir que es palabra de Dios, pero ustedes tienen que examinar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Ajá. Porque no es solo decir amén, No. no solo decir habla Señor, sino también entender quién está hablando a usted, si es verdaderamente el Espíritu de Dios o es otro espíritu. Otra cita más adelantita, segunda de Juan. Estos hombres eran serios, hermano. Estos hombres, yo creo que si existieran, tuvieran quizás, bueno, que Dios hace la obra, ¿verdad? Pero quizás muchos nos corriéramos de sus iglesias, porque ellos son bien cabales, son bien centrados en lo que dicen, porque ellos mismos decían, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque nosotros dijeron, hemos palpado al Señor, lo hemos oído. Segunda Juan, capítulo 2, vea usted del 7 al 11. Juan 1, 7 al 11. Segunda Juan, porque solo tiene un capítulo, diría. Segunda Juan, versículo 7 al 11, dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Luego note lo que dice el 10 contundentemente: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, mire qué terrible es. De verdad que se complica uno, ¿verdad? Porque si viene un hermano, y más si nos viene saludando y todo, cuesta decirle, pues, no, espérese un ratito allí. ¿Verdad? Vamos a platicar primero, ¿verdad que no? Lo primerito que decimos es ¿qué? Bienvenido, hermano. Que pase adelante. Y de donde nos visita, pase hasta aquí. A veces hasta arriba, de una sola vez, si es que hay ahí un ambiente, digamos, donde tiene una área más alta, diríamos. Pase. Y de repente, ¿verdad? ¿Y qué dice? Salúdenos. Ojalá no me vaya a malentender.
Es decir, que no se vaya a volver usted también indiferente, duro, ¿verdad? Sino que el cristiano tiene que ser amado. Examinar los Pero espíritus. tiene que ser precavido. Precavido, amén, hermano. Y usted dirá, ¿y por qué precavido? Porque los apóstoles lo dicen. O sea, no me estoy inventando yo queriéndole meter algún sistema digamos, de que usted se haga así indiferente. No, dice el apóstol Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le digan bienvenido. Amén. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. De su pecado. ¿Ya? Claro, no vamos a estar investigando a alguien al verlo, pero tengámosle un poquito de prudencia, ¿verdad? Tengámosle un poquito de prudencia y de esa manera, hermano, el enemigo, porque el punto que estoy mencionando es que al enemigo no le agrada que la obra avance. Y cuando la obra está avanzando, cuando la obra está creciendo, ¿qué hace el enemigo? Le manda a esos falsos hermanos, le manda a esos falsos profetas, y de repente le están descomponiendo el ambiente que ya ha armado usted trabajando en la obra del Señor. Se lo empiezan a descomponer, y si no le descomponen el grupo, le agarran un pedazo y se lo llevan. Es ahí donde usted va a tener cuidado, ¿verdad? Que el avance de la iglesia no solamente sea un avance, digamos, de nombre, de puchito, sino que de veramente la iglesia esté creciendo. Porque, hermano, imagínense que yo tengo, digamos, 2 cantaradas de agua aquí, y lo tengo lleno el cántaro de agua, 2 cántaros. Pero de repente yo digo, estos 2 cántaros están muy llenos, voy a llenar estos otros 3 cántaros. Entonces tengo 3 cántaros ya también con agua. ¿Pero con agua de cuál? De los 2 cántaros que estaban aquí. Lo bonito sería que si los cántaros los tenía vacíos, los hubiera ido a llenar, y ya tengo 5 cántaros llenos de agua. Pero si de los mismos 2 cántaros le eché agua a este, entonces no ha habido crecimiento. Así pasa con la obra de Dios. Imagínense que acá nosotros estamos, este grupito, y de repente alguien dice, no, que hermana Marta, ¿y qué nos va a enseñar hermana Marta? No, ya yo debo. Entonces, véngase hermanos conmigo y hacemos otro grupito allá. ¿Cuántas iglesias allá? La de hermana Marta y la mía. ¿Creció la iglesia? No creció. No creció. Solamente se cuchiteó, ¿verdad? Pero bien, dijo el apóstol Pablo, no nos vayamos a meter mucho en eso. Dijo el apóstol Pablo que algunos predican a Cristo por fama, otros decía él por meter pleito, por meter problemas. No obstante, dijo Pablo, yo me gozo porque Cristo ha anunciado. No nos vayamos a complicar tampoco con eso, señalando y todo eso, porque no obstante, Cristo sigue siendo anunciado. Porque el que no pudo caer aquí, pues hoy puede caer allá, ¿verdad? Para servir al Señor. Ese es de afuera. Ahora vienen los problemas de adentro. Es decir, alguien viene a descomponernos lo que tenemos, pero también hay gente que de adentro mismo, dijo el apóstol Pablo, de vosotros mismos se van a levantar hombres perversos que van a querer destruir la obra de Dios. Ahora, vean, para no perder la secuencia, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, vea 3 de Juan. Es decir, que los problemas que hoy miramos se veían también en los tiempos de los apóstoles. 3 de Juan, y vamos a leer allí, hermanos, en el versículo 9 al 11. Dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno.
El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. ¿Estaba bien o estaba mal Diótrefes? No. Pues, si usted dice, pero allá dice Juan que no hay que recibir a cualquiera, y eso lo hacía Diótrefes. El problema es que Diótrefes, él sabía, conocía a los hermanos, a los verdaderos cristianos, pero él ni a esos recibía, ¿verdad? Ni a esos quería darles lugar, porque él le gustaba tener, ¿qué? El primer lugar, ¿verdad? No, aquí no hay otro que cante como yo, aquí no hay otro que predique como yo, aquí no hay otro que tenga el conocimiento que yo tengo, aquí no hay otro que conozca la Biblia como yo la conozco, aquí no hay otro. Entonces tenía ese problema también, pero ese ya estaba adentro, ese no venía de afuera para adentro, sino que estaba dentro de la iglesia dando problemas. Gloria al Señor, dando problemas, no estaba ni aportando para la obra de Dios, sino dando problemas a la obra de Dios. Y dice Juan, no imites lo malo, sino imita lo bueno. Ahora vea usted segunda de Pedro, atrásito de las cartas de Juan, está la segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Gloria al Señor. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Habrán falsos profetas, habrán falsos maestros, como lo hubo, dice el apóstol Pedro, entre el pueblo de Dios en Israel. ¿Ya? Entonces van a haber gente allí. Es decir, lo que estoy enfocando actual ya no es que alguien venga de afuera, sino alguien de mismo dentro, que de repente él cree que le ha hablado Dios, que de repente cree que algún texto de la Biblia es así como a él se le ha ocurrido, y empieza a introducir herejías, como dice la Biblia, destructoras. Empieza a torcer la palabra para su propia perdición y perdición de los oyentes. Vea otro ejemplo. Segunda de Timoteo 2:15 al 19. Segunda de Timoteo 2:15 al 19. Para que vea allí el problema que se da cuando alguien está dentro de la iglesia, pero el enemigo quiere poner tropiezo a la iglesia. Bien, no lo logró queriendo meternos de afuera, pero ahora está levantando gente de adentro para detener el avance de la obra de Dios. Según Timoteo 2:15 al 19 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, lo que nosotros llamamos gangrena. Es gangrena la frase correcta, pero dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. ¿Qué le parece? Le dice el Señor a Timoteo, le dice, procura presentarte a Dios como un obrero, ¿cómo? Aprobado. 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 ¿Y cómo es el obrero aprobado? El que usa bien la palabra de verdad, que la traza. Hay otras versiones que dicen que traza bien la palabra
de verdad. Es decir, la línea bien, así como Dios se la ha dado, así la enfoca. Gloria al Señor. Es decir, no le busca otros arreglos a la palabra. Yo recuerdo que decía alguien por allá, decía él que hay frases en la Biblia. Por ejemplo, él decía: perdona nuestras deudas o nuestras ofensas como nosotros perdonamos, dice la oración del Padre Nuestro. Y él decía: ayúdanos a perdonar como nosotros. Está bien que él le pida a Dios que le ayude a perdonar, pero el texto no puede ser cambiado. No puede ser cambiado. Y así hay muchas frases de la Biblia que quizá usted en su argumentación o a través de un estudio, digamos que usted le mete exégesis a ese estudio bíblico, le mete su cabeza y dice: no, esto ha de querer decir, sí, ha de querer decir así, pero enfóquese en lo que dice el texto. Amén, aleluya. Y si algún margen le da para que usted lo maniobre de esa manera, hágalo, pero si no siente esa libertad, déjelo así como está escrito. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Entonces dice Pablo, procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y luego le dice: te vas a apartar de algunos que se han desviado de la verdad. Y de esto estaban estos dos personajes, Himeneo y Fileto, Sí, ahí estaba Fileto. que andaban diciendo que la resurrección Ya se había efectuado. Claro, la del Señor sí. La del Señor sí. Y de los otros que se llevó con él, porque eso también hay que entenderlo y hay que estudiarlo, que cuando el Señor murió, descendió a las partes más remotas, a la mitad de la tierra, y allá estaban los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Allá estaban las almas de los santos del Antiguo Testamento, y por allá en otro espacio estaban los impíos, los malos. Entonces, cuando el Señor muere, desciende en los 3 días que él estuvo muerto en la tumba, desciende abajo, y luego dice que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad. Estas almas de los santos del Antiguo Testamento que estaban allá en el Hades, pero no estaban con los malos, con los impíos, se van con el Señor al paraíso. Amén. Al paraíso, al tercer cielo. Cuando Pablo tiene una visión, dice que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Es decir, a donde van las almas de aquellos que sirven a Cristo, ahora ya no descienden al Seol, sino que ahora van allá, a un espacio en el tercer cielo. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Entonces dijeron ellos: no, si es que el Señor ya resucitó, y los que iban a resucitar ya resucitaron también, más que Lázaro había resucitado, aquella niña había resucitado, luego el apóstol Pedro también resucitó a otro. Entonces dijeron: no, ya los que iban a resucitar ya resucitaron. Como aquellos que están creyendo que son los 144,000, no los que están allá, ¿verdad? Y no, hermano, todo aquel que cree en Cristo, ¿verdad?, va a estar con él. Él dijo el Señor: yo me voy a preparar lugar para ustedes, para que todo aquel que en mí cree, pues él va a estar conmigo. Gloria al Señor. Todo aquel que me sirve, dijo el Señor, yo voy a venir y lo voy a tomar para que esté conmigo, para que donde yo esté, él también esté conmigo. Amén. Entonces dijeron ellos todo ese problema allí. Y hay muchos ejemplos, hermano, pero quiero mencionar solo, diríamos, un puntito más. La iglesia avanza con poder, llena del Espíritu Santo. Al enemigo no le agrada que ella avance, pero ella, la iglesia, ha creído en el Dios omnipotente. Gloria al Señor. Ha creído en un Dios que omnipotente, todopoderoso. Todopoderoso, eso significa la palabra omnipotente. Todopoderoso. Aleluya. Y vea un ejemplo, hermanos, en la Biblia, en Génesis capítulo 17. Ya voy a
cerraré. Génesis 17, 1. Y luego se traslada un poquito más atrás al 14 de Génesis también. Génesis 17, 1. Dice el texto, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Ahora vea un ejemplo de la obra del Dios omnipotente. Génesis 14, 14 y 15. Dice la palabra del Señor que oyó Abraham, dice, que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. ¿Sabe a cuántos reyes derrotó Abraham con 318 criados que tenía? A 4 reyes. 4 reyes que acababan de vencer a 5 reyes. Oiga, 4 contra 5 y ganan los de 4. Quiere decir que eran grandes, eran poderosos esos ejércitos, esas naciones. Pero de paso se pasan llevando al sobrino de Abraham, a Lot. Y se da cuenta Abraham y dice, bueno, pero son 4 reyes. Pero dice él, yo he creído en el Dios ¿qué? En el Dios omnipotente, en el Dios todopoderoso. Voy a llamar a mis criados y me voy detrás de estos reyes. Y dice la palabra. Aleluya, te bendiga Ernesto Zúñiga, aleluya. Y no pensó todos. Están dormidos, ya cansados. ¿Quiere decir que este hombre con el Dios todopoderoso, pues la misma palabra le dice que en Dios todo se puede. Y quizá usted no tenga capacidades ni físicas, ni intelectuales, ni materiales, pero usted ha creído en el Dios omnipotente. Usted va para adelante. Gloria al Señor. Hay otro texto en 1 Samuel 17. 1 Samuel capítulo 17. Este es un detalle que le mencioné personalmente, que casi yo aprendí de manera personal a usar un mensaje instructivo más que emotivo. Es decir, a mí me gusta que le hable la palabra, no inventarme palabras yo y que usted esté ahí aplaudiendo y que gritando. No, quiero que la palabra le impacte su corazón. Ese ha sido todo el tiempo mi objetivo. 1 Samuel 17, 42 al 49, vea, dice la palabra del Señor así, 42 al 49, dice que cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, digo, este cipote. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, aquí viene lo bueno, le dice David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y cabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El Dios omnipotente. Amén. Y podría mencionar más detalles, pero voy a irme al último punto. Con la iglesia avanza con su grito de batalla. Es decir, la iglesia consciente o inconscientemente tiene un grito de batalla. Esa palabra, con solo decir amén,
Esa palabra es de batalla, es un grito de batalla. Cuando usted dice aleluya, es un grito de batalla. Cuando usted dice gloria a Dios, es un grito de batalla. Cuando usted dice la sangre de Cristo, es un grito de batalla. Cuando usted dice que el nombre de Jesús, es grito de batalla. Y usted dirá, ¿y eso será que hay algunos ejemplos bíblicos? Le voy a dar rapidito un ejemplo en Jueces 7, 17 al 21. Jueces 7, 17 al 21. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Jueces 7, 17 al 21. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100,000 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. Y al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de robar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Qué le parece? Un grito de batalla. Gloria al Señor. Así rapidito. Hechos 19. Hechos 19. 11 al 17. Hechos capítulo 19. Versículo 11 al 17. Vea qué bonito. Para mí es emocionante la palabra de Dios. Toda la vida ha sido parte de mi existencia como cristiano, la palabra del Señor. Me emociona más que el teléfono, fíjense. La palabra de Dios me emociona más que otra cosa. La palabra del Señor. Dice Hechos 19:11. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús. Estoy aquí equivocado. Hechos 19:11. Dice el texto así. Usted va a ver algo ahí tan sorprendente. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantal de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron, ¿qué cosa? Invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, oiga lo que dijo el espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál era el grito de batalla que usaba Pablo? En el nombre de Jesús. El apóstol Pedro también así le dijo al paralítico, ¿ya? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Gloria al Señor. Y estos hombres dijeron, está bonito eso. Quiere decir que en ese nombre hay poder. Entonces lo vamos a usar nosotros. Así que se van y se enfrentan a un hombre endemoniado y le dicen, te mandamos en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Y mire, pero el mal espíritu les contestó, les dice, a Jesús lo conocemos.
Y también conocemos a Pablo. ¿Quién de ustedes? ¿Quiénes son? Es decir, que ese grito de batalla suyo y mío tiene que ser Con poder de lo alto. bajo el poder de Dios. No porque eso lo haya aprendido, ¿verdad? No es por hacer la bullita, no es por hacerle la movida al enfermo. No. Yo casi me imagino cuando el Señor subió al monte donde se transfiguró con 3 de sus discípulos. Quedaron, digamos, si eran 12 los que él andaba más cercanos de él, habían más, ¿verdad? Pero 12 había escogido. Se quedan 9 abajo. Y le traen a un muchacho para que oraran por él. Y ellos no hicieron nada. Cuando viene el Señor y baja, le dijo el papá, traigo a mi hijo. Y se lo he traído a tus discípulos, pero no han podido hacer nada. Y el Señor hasta se molestó porque él dijo, no, sí que esto lo pueden hacer ellos. Sí. Y en un ratito le echó fuera. Ellos preocupados le dicen, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos hacer? Cuando yo veo toda esa escena, yo me los imagino a ellos dando vueltas alrededor del muchacho. Me lo imagino yo, no lo voy a buscar en la Biblia. Dando vueltas. ¿Vean? Que el Señor, que en el nombre de Jesús, y me imagino a otros danzando. Me imagino a otros moviéndolo. ¿Verdad? Que estás, que te vas y te vas. Porque así dice que decía uno por allá. Estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Entonces me lo imagino así. ¿Verdad? Y el demonio no se movió. Ni cosquillas sintió. ¿Ah? Entonces ellos preocupados dicen, Señor, ¿y nosotros por qué no lo pudimos hacer? Por nuestra poca fe. Además le dice el Señor al género de estos, que son, entre ellos hay niveles de autoridad y de fuerza, y este género no sale si no es con oración en él. Pero lo que le quiero explicar es que no es solamente mencionar el nombre de Jesús, sino estar investido del poder de Jesús realmente, para que los demonios tiemblen. No le tiemblen a usted, sino que le tiemblen al nombre de Jesús, Señor de los cielos, al poder del Señor. Y de esa manera la iglesia va a ir en avance. ¿Cómo avanza la iglesia? Con poder, llena del Espíritu Santo. Al enemigo no le agrada que ella avance, ¿verdad? Pero la iglesia, ¿qué sucede? Ha caído en un Dios omnipotente, en el Dios omnipotente. Y en medio de esa fe, en ese Dios omnipotente, tiene un grito de batalla. Si usted ya halló que grito de batalla es el suyo, hágalo bajo la autoridad y el poder del Señor. Que Dios nos bendiga en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Yo una vez voy a dejar aquí queda.